Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y hoy vamos a tomar un tema que se llama evidencias del verdadero arrepentimiento. Vamos a ver detalles y partes evidentes que muestran cuando uno está en el verdadero arrepentimiento. Por lo que comienzo con la pregunta, ¿qué es arrepentirse? No es lamentarse. Hay personas que se lamentan y lloran, pero no están dispuestos a dejar su pecado. No es confesar la maldad y seguir en ella. No es remordimiento. Sentirse mal tampoco porque hay consecuencias, sino decir, si no lo hubiera hecho, no estaría como estoy ahora. Por el remordimiento tampoco hay que cubrir el pecado con buenas obras y creer que eso es arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso está escrito en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que el arrepentimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Segundo punto, Jesús habla de que el arrepentimiento se debe poder ver. Debe haber una evidencia. En Lucas capítulo 3, versículo 8, el versículo dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué crees que eres discípulo de Cristo? ¿Por qué crees que tú y yo somos discípulos de Cristo? ¿Por qué? ¿Por solo decir que eres cristiano? No. ¿Porque levantaste la mano en una reunión? No. Eh, ¿Porque has orado una oración? No. ¿Porque vas a la iglesia? No. ¿Porque diezmas? No. ¿Y por haber sido bautizado? No. El verdadero discípulo inicia con el arrepentimiento. Así es como comenzamos el verdadero discipulado, con arrepentimiento. Mateo 4:17, la palabra dice, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 5, versículo 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Lucas 13, versículo 3, nuevamente dice, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Por lo que con esto nos deja claro nuestro Señor Jesús que es necesario arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Es un cambio de mentalidad total, es un giro de 180 grados. Si ibas en una dirección, te detienes, giras en sentido contrario y te alejas. Es un cambio total, eso es arrepentirse. Si antes eras una cosa, lo dejas y te olvidas totalmente de lo que hacías o de lo que eras o lo que pensabas. La predicación superficial que vemos en la televisión hoy en día, en muchos canales, no produce un verdadero arrepentimiento. Esa predicación no salva, porque no produce un arrepentimiento. Debe haber una señal de
regeneración en ti, en mí, porque somos salvos por fe, sí, pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y algunos hacen mención de Hechos capítulo 16, versículo 31, y dicen ese versículo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dicen que la salvación viene por arrepentimiento. Y sí, la salvación viene por arrepentimiento. Pero creer, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, solo creer no es suficiente. Tiene que haber arrepentimiento, mi hermano. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber una forma de hablar diferente, una forma de pensar diferente. Tiene que haber una forma de actuar diferente. No solo es creer, es poner en acción. Por eso Santiago capítulo 2, de los versículos 19 al 20, dice: ¿tú crees que Dios es uno? O sea, que hay un solo Dios. Haces bien. Y luego agrega: también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, o sea, quieres saber, oh hombre vano, hombre necio, que la fe sin obras es muerta, es estéril? Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice la palabra, en contraste a lo que leímos en Santiago, Pablo está dando testimonio y dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El arrepentimiento es evidente, el arrepentimiento es en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar. Hay un cambio. La gente que te conocía ahora ve que en ti estás actuando totalmente diferente a como saben cómo eras antes, porque hay una evidencia. Vamos a ver 3 áreas que deben de ser evidentes para un arrepentimiento genuino. Primero, Génesis 4:7, en la versión Reina Valera 1960, la palabra dice: Jehová hablándole a Caín después de que había matado a su hermano, Jehová le dice, antes de que matara a su hermano, cuando estaba enfurecido, le dice a Caín: seguramente, si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y para entender esas palabras con el español que hablamos actualmente, en la versión Nueva Traducción Viviente, la misma cita, Génesis 4:7, dice de esta manera: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Así que, mis hermanos, mis hermanas, Dios nos ha dado la capacidad de poder dominar al pecado, no en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Él ha vencido, Él dio unas palabras fulminantes, terminantes en esa cruz, cuando dijo: consumado es. Y esa victoria que Cristo ganó es la que tú y yo ponemos en práctica el día de hoy y la vivimos. Vamos a ver primero
un punto de las evidencias que se deben notar en nosotros. Dijimos que vamos a ver tres. Una de ellas está relacionada con nuestras emociones. O sea, hay una evidencia de que tenemos dolor por el pecado. Una cosa es que pequemos, pero otra cosa es que nos deleitemos en el pecado. Me tiene que doler cuando yo peco contra Dios, cuando le ofendo cometiendo el mismo pecado. Cuando yo peco, me duele. Eso es una evidencia de que en mi vida hay arrepentimiento. Ya no me gozo en el pecado. Vamos a ver en nuestras Biblias que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. La palabra nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y un arrepentimiento genuino es cuando me determino a no continuar. Decido no volver a hacerlo. Oro al Señor por fuerza y decido que ya no más. El pecado tenemos que verlo como Dios lo ve, siempre malo. Como tenemos que ver el pecado, mis hermanos, como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Siempre malo. Hagamos énfasis en esto. Siempre malo. Así que nuestro primer punto está en nuestras emociones y dijimos que tiene que ver con que manifestamos un dolor por el pecado. Ya no nos deleitamos en el pecado. Si llegamos a pecar, nos duele. Hay evidencia en que nosotros tenemos un arrepentimiento genuino. Una segunda evidencia está en nuestro intelecto. O sea, tenemos un cambio de mente. No puedo seguir pensando igual, no puedo seguir juzgando igual, no puedo seguir criticando a los demás, no puedo darle rienda suelta a mi mente para que piense lo que quiera. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que llenemos nuestra mente de la palabra del Señor, cambiemos nuestra manera de pensar. Filipenses 4:8 nos da varios puntos para que tengamos nuestra mente ocupada en las cosas del Señor. Y haciendo un resumen, dijimos, primero las emociones, tenemos dolor por el pecado. Segundo, intelecto, o sea, nuestro cambio de mente. Y tercer punto, tiene que ver con nuestra voluntad, o sea, un cambio de vida. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 7, de los versículos 8 al 10. Y la palabra dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este mismo versículo, con las palabras que hablamos en el español de hoy, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Voy a repetirlo nuevamente. Para los que tengan esa versión, léanlo conmigo, y los que no, pongamos atención. Comienza diciendo la palabra, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento,
resulta en muerte espiritual. Así que, mis hermanos, nuestra voluntad manifiesta un cambio de vida. Y el cambio de vida está en nuestra voluntad. No solamente es creer, es poner en acción. Y eso está en nosotros. Está bien, creemos. Ese es el primer paso. El siguiente paso es hacer un cambio de vida en nosotros mismos. Está en nuestra voluntad. Cristo ya hizo lo suyo. Ahora nosotros es poner las manos en la obra y ponernos a trabajar. Los frutos dignos de arrepentimiento se muestran de una manera práctica, mis hermanos. ¿Cómo? Dejas de robar, dejas de transar, dejas de hacer cosas deshonestas. Y ahora perdonas, amas, respetas, no deseas mal a los demás. Hay un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Te duele haber pecado, haber hecho lo malo. Te sientes avergonzado y te propones en tu corazón no volver a hacerlo. Mira este ejemplo bíblico por medio de Juan el Bautista, cómo predicaba en Lucas capítulo 3, capítulo 4 al versículo 8. Bueno, voy a leer hasta el versículo 14 y con eso terminamos y hago una reflexión en el versículo 8. Lucas capítulo 3 de los versículos 4 al 14. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí me voy a detener. Hasta el versículo 9. Mis hermanos, mis hermanas, queda claro que el Señor demanda de nosotros que, como dice en el versículo 8 de Lucas capítulo 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tú has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador? ¿Has confesado que Él es tu Señor? ¿Le has entregado tu vida? Has dado el primer paso, reconociendo nuestra necesidad de dependencia absoluta del Señor. Ese es nuestro primer paso y está bien. El segundo es que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que nuestro Padre vea que nosotros somos obedientes, que buscamos agradarle con nuestra manera de hablar, de andar, de mirar, de lugares a donde vamos, lo que escuchamos, lo que pensamos, que todo aquello que era pecado, ahora a nosotros nos es aborrecible, que cuando le fallemos al Señor, que no queremos fallarle, pero que si llegamos a fallarle, nos duele, que damos evidencia que ahora nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro propósito está en Cristo Jesús y agradarle a Él y solo a Él. Así que, mis amados hermanos,
Concluyo con esto, con el versículo 8, la primera parte. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Dios les bendiga.